Buenas tardes, estamos aquí en el Instituto de las Américas con el gobernador de Guerrero, Ceferino Torreblanca Galindo. Señor gobernador, buenas tardes. ¿Cuál es la importancia en el ambiente político en México de la victoria del candidato de la oposición en Oaxaca, Gabino Cue? Bueno, primero decir que es un enorme reto. Los estados más atrasados de la República Mexicana somos Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Oaxaca tiene un enorme contraste, al igual que lo tiene Guerrero. Y gobernar un estado de esa magnitud, con sus retos, con su complejidad, pues tiene una lectura de una gran esperanza de la población. El cambio siempre es esperanza, pero el cambio también hay más exigencia y obliga a un ejercicio de gobierno donde la gente tiene el ánimo de que todo va a cambiar muy rápido y no es nada fácil. Es un tema difícil. Yo creo que es un hombre que tiene la mejor intención, pero es difícil conjuntar todos los esfuerzos tan diversos que confluyeron para poder derrocar a un régimen que tenía más de 80 años en el poder. Si no mal recuerdo, usted también era el primer candidato de la oposición a ganar Guerrero, ¿no es cierto? Así es. Ajá. Así es. Entonces, me tocó ser características similares. Un ciudadano que viene de la oposición, que viene de la sociedad civil, sin tener una etiqueta de corriente partidaria, y logra un movimiento social, que es lo que logra Gabino, conjuntar a unos y otros para poder encaminar el cambio. Ese es más o menos el mismo esquema. Por eso trato de dar con mucha humildad mis experiencias, de como decimos nosotros allá, no es lo mismo atrás que anancas. Es decir, no es lo mismo estar abajo del caballo que estar arriba del caballo y caminarlo y montarlo. Exacto. Señor gobernador, ¿cuál es el impacto del narcoviolencia en áreas turísticas en Guerrero como Acapulco y Zihuatanejo? Afortunadamente no ha impactado, afortunadamente. Y no es un discurso fácil solamente para tratar de tapar las cosas. Guerrero históricamente es un estado de enormes complejidades. En Guerrero tenemos los primeros lugares en siembra de estupefacientes. En Guerrero es la única región de la República Mexicana donde hay una región militar en su propia geografía. Eso da el tamaño de la complejidad. Guerrero de antes, con los grupos subversivos y con la problemática social, pues hacen un cóctel explosivo, difícil. Pero la actividad turística ha tenido centrado principalmente en estos dos polos. Guerrero tiene 81 municipios, sus dos municipios turísticos son la palanca del desarrollo del estado. El año pasado que tuvimos el tema de la influenza, que tuvimos la caída por la cuestión de seguridad pública, fuimos el estado de la República turístico que menos caída tuvo. Guerrero recibe un poco más de 12.100.000 turistas. Hasta el día de hoy no hemos sufrido las consecuencias. Esto no quiere decir que el día de mañana no las podamos hacer. Pues la gente finalmente quiere un lugar donde esté pacífico, no donde haya enfrentamientos entre los grupos delincuenciales, y hoy no ha sido afectada esta situación, pero no quiere decir que no pueda afectarse. Pero a mí me parece que tenemos que pensar en cómo nosotros informamos con claridad a la población, sin tratar de soslayar el problema, que el enfrentamiento no afecta al turismo, son enfrentamientos entre grupos delincuenciales que regularmente no está en la parte donde está la actividad turística. La semana pasada, 2 periodistas fueron asesinados en el pueblo de Cogoyuca de Benítez y 2 más fueron asesinados en este año. ¿Cuál es el impacto en Guerrero de estos asesinatos de periodistas? ¿Tiene el efecto de silenciar la prensa? ¿Y qué impacto tiene esto para la democracia en su estado de usted? Si alguna vez en Guerrero hay libertad de expresión, es en este momento. Cuando yo era candidato a oposición no tenía ni siquiera acceso a los medios de comunicación. Yo tendría que ir colonia por colonia para denunciar la corrupción del gobierno, porque no me permitían tener acceso a los medios de comunicación. Hoy puedo decirle categóricamente, en principio, que si alguna vez he ejercido con libertad los medios de comunicación, ha sido en Guerrero. Inclusive, ha habido hasta excesos. Pero déjeme decirle que prefiero los excesos que hoy se dan en los medios de comunicación a volver a la otra parte donde había una total opacidad en la información. Los asesinatos que se han dado en Guerrero, lamentablemente, al igual que cualquier otro ciudadano,
le preocupan al gobernador. Pero le puedo decir y le subrayo, ninguno de los asesinatos en los que se han visto involucrados periodistas tienen que ver con el ejercicio de su profesión. Se lo aseguro. El día de ayer íbamos a detener a los que están señalados como asesinos de este último periodista y a su esposa. Lamentablemente, por razones de logística no lo tuvimos, pero tenemos detectado quién es el delincuente y no tiene que ver absolutamente nada el ejercicio de su profesión. Y la mayoría de los casos, se lo puedo decir con toda seguridad, y dispuesto a abrir todos los expedientes para encontrar que ningún asesinato es por el ejercicio de su libertad de expresión. ¿Me puede decir quiénes fueron y cuál fue el motivo de cometer ese asesinato? El móvil tiene que ver más que nada con cuestiones personales. Son gente muy conocida. Hay cuestiones de inclusive la persona que fallece junto con él es su concubina, no es su esposa. Uno de los hijos que no es asesinado y está en el momento, identifica con claridad la persona que asesina a estas dos personas. Y además es un asunto que tiene que ver con situaciones personales de tiempo atrás. Él no se dedicaba solamente a la actividad periodística, en el pasado trabajó para el gobierno como informante. Era de alguna manera de gobernación, él trabajó en otros gobiernos. Entonces tenemos perfectamente identificados a los autores materiales. Y hoy, le digo, ayer se implementó un operativo a las 5 de la mañana, lamentablemente se filtra la información y la persona que está señalada por el propio hijo como el autor material, téngalo usted por seguro que lo vamos a detener muy pronto. Señor gobernador, le agradezco mucho su presencia aquí en el instituto esta noche y espero que usted va a estar con nosotros en otra ocasión. Muchas gracias. Yo estoy más encantado, muchas gracias.